Padre, muchísimas gracias te damos por la oportunidad que nos damos, Señor, de venir a este lugar a ser capacitados en ti y por ti, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, por este día tan precioso, Señor. Gracias, Dios, porque como iglesia hemos venido, Dios, a adorarte, hemos venido a exaltar tu santo nombre y hemos venido, Dios, para que día tras día ese incremento de Cristo en nuestras vidas, Padre Celestial, día tras día sea una realidad para poderlo expresar en cada área de nuestra vida, Dios. Por eso te damos a ti toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Se le puede un fuerte aplauso al Señor que está acá? Sean bienvenidos a este lugar, bienvenidos a este servicio. Las personas que nos están acompañando a través del Facebook, a través de YouTube, bienvenidos a ese servicio, bienvenidos a la iglesia, grupos familiares cristianos, bienvenidos a la familia de Cristo. Le damos un fuerte aplauso al Señor por los amigos que nos acompañan. ¿Pueden tomar asiento? ¿Es tan amable? Qué bueno, qué rica alabanza hemos tenido en esta mañana tan preciosa. Hace un tiempo escuché una palabra en este lugar, creo que la está impartiendo nuestro apóstol, y hablaba acerca de la voluntad de Dios. Y hablaba acerca de que el Maestro Jesús, su alimento era hacer la voluntad del Padre Celestial. Y yo me fui con esto y yo no entiendo. Quiero entender, pero no entiendo completamente. Y a lo largo de muchas semanas estaba el interrogante. Gracias a Dios, en esta semana ha llegado, digamos, ese despegue de ese interrogante. Y hoy quiero compartirlo con cada uno de ustedes en esta mañana. Así que quiero que usted vaya al libro de Génesis capítulo 1, versículo del 2 al 4, Génesis capítulo 1, versículo del 2 al 4, que nos dice lo siguiente. La tierra estaba desordenada y vacía. Diga conmigo, desordenada y vacía. Yo espero que cuando usted se haya venido para este lugar, su habitación, su casa, haya quedado ordenada y ordenada. Que el cuarto de los jóvenes haya quedado ordenado y ordenado. Que el closet de las damas haya quedado ordenado y ordenado. Si ve que todo el mundo dijo amén, su silencio otorga. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Mis hermanos, cuando Dios llega a una vida, cuando Cristo llega a una vida, esa vida comienza a tomar un orden. Diga conmigo, orden. Y se refleja también un orden divino en nuestro ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de obrar. Es decir, Dios comienza ordenando lo que estaba desordenado y vacío. Pues bien, hoy queremos hablar acerca de ese orden, pero queremos hablar acerca de la comida de Jesucristo. Ese es el título, la comida del Maestro, la comida de Jesucristo. Y hoy queremos también identificar aquellas cosas que están desordenadas. Por lo tanto, esas áreas que están desordenadas en nuestra vida deben ser expuestas a la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, para que puedan ser ordenadas día tras día, y así el desorden no pueda causar, digamos, un percance, no pueda causar, digamos, malestar. Todos nosotros creemos en el reino de Dios, ¿cierto que sí? Amén.
Y todos nosotros sabemos que no hay cosa más agradable que ser gobernados por Dios. Pues bien, esas cosas pequeñas, esas cosas simples también necesitan ser gobernadas por nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dijo alguna vez de lo poco a lo mucho? ¿Alguien dijo alguna vez que de lo poco a lo mucho? Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Es decir, que nuestra función es ser fieles en lo poco para que día tras día Dios nos vaya, digamos, ayudando a subir ese escalón tan especial de ir creciendo día tras día hasta la estatura del varón perfecto. Mira, en el sistema mundo hay desorden, pero la respuesta de Dios somos cada uno de nosotros a ese mundo desordenado. Es decir, usted y yo somos el orden de Dios para ese sistema del mundo desordenado. Tú eres la respuesta de Dios para ese desorden del mundo. Porque una vida desordenada es un problema, pero una vida ordenada es un problema menos. Las familias ordenadas es un problema menos. Un hombre ordenado es un problema menos para la familia. Una juventud ordenada y alineada a los planes de Dios, entonces causará menos problemas a sus padres, causarán menos problemas a la sociedad. Así que hoy, en esta mañana, quiero decirte, tú eres la solución de Dios para este sistema que está desordenado. ¿Estamos? A ver, cuando éramos solteros, nuestra vida estaba ordenada o desordenada. Lo de la experiencia dicen desordenada. Los jóvenes se quedan calladitos, ¿cierto que sí? Pero yo quiero decirte, cuando éramos solteros y tomamos la decisión de podernos casar, ustedes se imaginan las bendiciones tan tremendas que comenzaron a llegar a nuestra vida, o a manifestarse más bien a nuestra vida. Usted sintió, mi hermano, un mayor peso de autoridad. Usted sintió, mi hermano, y como que usted tiene mayor, digamos, autoridad en las cosas que está haciendo, porque ahora usted ya es una persona casada, llena de bendiciones, lleno de mucha autoridad de parte de Dios. Y aquí viene un consejo para los jóvenes. Si a usted no le gusta levantarse temprano, si a usted no le gusta que lo estén mandando, si a usted no le gusta trabajar, entonces no se enamore, entonces no busque esposa, y entonces no tenga hijos, porque ha de saber que todo eso sucede en el matrimonio. La esposa quiere mandar al esposo, el esposo quiere mandar a la esposa, y cada uno quiere hacer su propia voluntad. ¿O me equivoco? Así que a través del proceso yo aprendí a convivir bajo un mismo techo con una persona que tenía su voluntad y yo tengo mi voluntad. No ha sido fácil. No ha sido color de rosas, aunque mi esposa se llame Rosa. Ya Rosa Milena Hernández. Pero no ha sido color de rosa. Hace algunos días ella me hizo una pregunta y me dijo: John Freddy, si alguna vez Dios me lleva a su presencia, ¿usted se volvería a casar? Y yo me puse como bravo. Pero más que bravo, asombrado. Y yo le dije: ¿usted por qué me dice esa pregunta? No, contésteme. Y entonces uno como hombre le devuelve la misma pregunta. ¿Y usted? Ella dijo: no, yo no me volvería a casar. Entonces me puso a reflexionar. ¿Tan mal nos ha ido? ¿Tan mal la he tratado?
Y me quedó ese pensamiento retumbando en mi cabeza. Yo le decía, pero nosotros, aunque hemos disgustado, siempre llegamos a un acuerdo. Porque una pelea es una confrontación. Hay diferencias. Pero el gran problema es que cuando esas diferencias no se arreglan, no se superan. Entonces existe un conflicto. Y hay personas en el matrimonio que todavía llegan 2, 4, 10, 20 años en esos conflictos y todavía no los han superado, sencillamente porque no han aprendido a rendir su voluntad a la voluntad de aquella persona que todo lo sabe, que todo lo suple, que todo lo cree y que todo lo hizo. Porque donde hay más de 2 personas viviendo en un mismo techo, o 2 personas viviendo en un mismo techo, pues van a haber problemas, van a haber dificultades, porque cada uno tiene su voluntad. Yo tengo mi voluntad, mi esposa tiene su voluntad, los hijos tienen su voluntad y la manifiestan. Y algunas veces los hijos quieren manifestar sutilmente su voluntad. La niña le dice a la tía, ¿me presta el celular? Y ella dice, no. Entonces se espera 5 minutos y va donde el tío, ¿me presta el celular? Y yo digo, sí. Ellos sutilmente quieren hacer su propia voluntad. Entonces vienen los conflictos, vienen las peleas, vienen los sinsabores. Por eso la mayoría de los problemas, de los divorcios, de las separaciones, hay en las iglesias, es porque no hubo un acuerdo en la voluntad. Cada quien quiere imponer su propia voluntad. Es decir, Dios no tiene problemas en que Él nos haya dado una voluntad. El asunto es, ¿qué hacemos con esa manifestación de la voluntad? Porque el problema está cuando esas voluntades comienzan a juntarse y se desordenan. La palabra de Dios dice que vuestro hablar sea sí, que vuestro hablar sea no, porque lo que es de más, de mal procede. Y cuando la palabra está hablando esto, nos está hablando acerca de una voluntad firme. Pero cuando la voluntad no está firme, entonces surgen confrontaciones. Y hoy en día, en esta generación, tenemos generación de jóvenes resistiendo a las personas adultas. La voluntad de los jóvenes resistiendo la voluntad de las personas adultas. Niños contra adultos. Estudiantes contra profesores. Hijos contra padres. Personas contra personas. Hay una confrontación de voluntades. Diga conmigo, pero en el reino no es así. En el reino no se trata de hacer nuestra voluntad, y bendito sea el Señor por eso. Porque en el reino de Dios no se trata de hacer mi voluntad, sino de hacer la voluntad de aquella persona que nos escogió, que nos hizo, que nos creó, que nos diseñó con un plan precioso y divino, y ese es nuestro Padre Celestial. Se trata de recibir la voluntad de Él en nuestra vida. No es aquí en la tierra, no se trata de nuestra voluntad, sino que se trata de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Diga conmigo, ¿y por qué? Como dicen los jóvenes, ¿y por qué? Porque al final del día nuestro Padre Celestial sabe mejor lo que nos conviene. Como cuando el padre le dice al hijo, no se vaya por ese lugar, no se meta en eso, ojo con esto. Y el niño o el joven se mete en ese lugar y al final del día, problemas, confrontaciones, porque no obedeció al padre, porque el padre sabía mejor lo que le convenía. Dile a la persona que tiene a su lado, ¿por qué estás tan callado? Si ustedes siguen así, lo más probable es que yo me vaya, porque me están haciendo causar bastante temor. Mire,
El ser humano, como lo hemos estudiado en varias oportunidades en este lugar, porque cuando usted viene a este sitio no viene a ser entretenido, ni que le den palmaditas. Cuando usted viene a este lugar no viene a sentir la presencia de Dios, ni a sentir el cosquilleo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Cuando usted viene a este lugar, la presencia de Dios ya está en su vida. Así que cuando usted viene a este lugar, viene a manifestar ese amor que usted tiene en su corazón hacia nuestro Padre Celestial. Y lo manifiesta a través del servicio, lo manifiesta a través de la alabanza, lo manifiesta a través de enseñar, de predicar, lo manifiesta a través de saludar, lo manifiesta a través de cuidar a los niños, lo manifiesta a través de la milla esta de Iglequí, lo manifiesta a través de los servidores. Cuando usted viene a este lugar no viene a ser entretenido, usted viene a ser confrontado con la palabra, usted viene a ser edificado. He ahí la gran diferencia entre una iglesia de reino y una iglesia que no es de reino. Una iglesia que no es de reino te entretiene. Una iglesia que no es de reino te sube en la parte almática, los sentimientos, las emociones. Una iglesia de reino te confronta con la verdad, te confronta con la palabra. Independientemente que te pongas contento, te pongas bravo, lo importante es confrontarnos con la palabra de Dios. Levante su mano con la que pega más duro. Diga, bendito sea el Señor, que estoy en una iglesia del reino. Entonces, como nos han enseñado en este lugar, nuestra alma tiene tres elementos: mente, voluntad y emociones. Di conmigo, mente, voluntad y emociones. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo estamos administrando esos tres elementos del alma? ¿Están desordenados esos tres elementos, mente, voluntad y emociones? ¿O están revueltos completamente? ¿O están alineados a la voluntad de nuestro Padre Celestial? La voluntad significa, es decidir con libertad. Voluntad es elegir. Es la capacidad de los seres humanos que los mueve a hacer cosas de una manera intencional. Cuando alguien ejecuta una voluntad es porque primero lo piensa, diga conmigo, lo piensa. Luego lo elige y luego decidió hacerlo. Que usted esté hoy en este servicio demuestra que usted tuvo una voluntad de levantarse, de primero despertarse, luego levantarse, luego arreglarse, luego venir. Es decir, usted primero lo pensó y luego decidió libremente venir a este lugar. O alguien está forzado en este lugar. ¿Algún joven está forzado en este lugar? ¿Que el padre lo forzó a venir? O va a la iglesia o no hay almuerzo. O va a la iglesia o se acabaron los descansos. O el esposo obligó a la esposa a venir, o viene o no le doy para el mercado. O vamos a la iglesia o si no usted sabe qué se tiene. ¿Alguno de ustedes está aquí así de esa manera? ¿A la fuerza? No, usted decidió levantarse, usted decidió arreglarse, usted decidió salir de la casa, coger el transporte y venir a este lugar. Usted decidió libremente venir hoy a este lugar. Algunos decidieron otra cosa. Decidieron seguir durmiendo con ese clima tan espectacular que está. Decidieron quedarse en su casa. Entonces, la voluntad es la capacidad de elegir, de decidir con libertad. Es la capacidad que tienen los seres humanos para hacer cosas intencionalmente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Diga conmigo, cuidar nuestra mente. Cuidar nuestros pensamientos. Cuidar tu voluntad.
Estoy leyendo un libro secular. Me perdonan, ¿no? Que se llama ¿Cómo piensa el hombre? ¿Cómo piensa el hombre? Y en sus primeras páginas decía, tal cual es su pensamiento, así es su manera de obrar. Y yo dije, yo he escuchado esto en algún lugar. Cambiando tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y de eso hay una película también, de un prisionero, que alguien le llevó ese libro y le dijo, antes de salir de estas rejas, tienes que primero ser libre en tu pensamiento. Porque si no volverás otra vez a este lugar, a estar en cuatro paredes, prisionero por una reja. Mis hermanos, nuestros pensamientos deben ser cuidados. Nuestra mente debe ser cuidada. Porque en muchos casos los problemas que hemos vivido son por malas experiencias. Elegimos mal, decidimos mal. Hicimos lo que primero nos vino en la mente. Diga conmigo, mente, voluntad y emociones. La mente analiza. La voluntad piensa y acciona. Y los sentimientos y las emociones, pues es lo que nosotros experimentamos a diario, lo que sentimos. La mente es la fuente. La voluntad es la que acciona y los sentimientos lo que nosotros sentimos a diario. Te voy a colocar un ejemplo. Tú te levantaste esta mañana muy contento porque venías para aquí, para este lugar, a reunirnos como iglesia que somos. Y pasaste por la milla extra de Iglequí. Y viste bastantes niños. Pero viste que tienen materiales ya desgastados. Entonces vino un pensamiento a tu mente y dijo, al final del servicio, yo voy a colaborar con unos materiales para esos niños. Estuviste en el servicio y cuando saliste, viste el mismo panorama, pero te fuiste para la casa. No accionaste, lo pensaste, pero no actuaste. Tu voluntad no fue accionada, solamente lo pensaste. Vienes a este lugar, dices, hoy voy a dar mi generosidad. Pasó el tiempo y usted se fue para su casa y usted dice, oiga, yo no di mi generosidad. No accionaste, porque la voluntad es acción. La voluntad está conectada con la mente, con lo que piensa. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ¿qué? Porque de él mana la vida. Estoy leyendo Reina Valera 1960. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero en otra versión me encontré algo contundente. Dice, cuida tu mente, más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Todos los días nosotros utilizamos la mente, la voluntad y las emociones. La pregunta es, ¿cómo la estamos usando? ¿Cómo estamos administrando la mente, la voluntad y las emociones? ¿Será que están alineadas al propósito de Dios? ¿Está alineado a lo que Dios quiere? ¿Mis pensamientos están alineados a lo que Dios quiere? ¿Lo que voy a hacer, lo que estoy decidiendo, estará de acuerdo con la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial?
Ahora, ¿cuál es el alimento de Jesucristo? ¿O cuál es el alimento que le encantaba a Jesús? ¿Se ha usted alguna vez preguntado por qué Jesús nunca se desestabilizó? ¿Por qué nunca perdió el control? ¿Por qué si Israel estaba bajo el Imperio Romano y el Imperio Romano esclavizaba, pero le permitía ciertas libertades, pero de todas maneras le esclavizaba? Había un yugo opresor sobre el pueblo. Y Jesús nació ahí, en esa tierra. ¿Por qué Jesús nunca se desestabilizó? Porque Él logró mantenerse firme y en orden, a pesar de que uno de sus discípulos lo traicionó. El otro, Pedro, lo negó públicamente. Faltan 10. Y los otros, en el momento más crucial, le abandonaron. Solamente le quedó uno, Juan. Porque Jesús sí convivió con esas personas, haciendo milagros, predicando el reino de Dios, sanando, limpiando, dando vista a los ciegos, llevando el mensaje del reino. Al final, la misma gente que le escuchaba enseñar, la misma gente que Él sanó, la misma gente que Él limpió, la misma gente que Él liberó, estaba diciéndole al Imperio Romano: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque Jesús no se desestabilizó. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús vino a este lugar, a esta tierra, para hacer la voluntad del Padre Celestial. Se lo repito, porque Jesús vino a este lugar para hacer la voluntad del Padre Celestial. No vino a hacer su propia voluntad, la de Él. Vino a hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Se imagina usted si Jesús hubiera querido hacer su propia voluntad? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado lo mismo que pasó con Adán. ¿Y qué pasó con Adán? Muerte espiritual. Porque la voluntad del Padre Celestial era que el Hijo fuera a la cruz, que fuera ofrecido ese sacrificio, que fuera muerto en esa cruz y resucitar al tercer día. Así que Jesús pudo elegir hacer la voluntad del Padre Celestial. Juan capítulo 4, versículo del 30 en adelante, que nos dice: mira, y salieron de la ciudad e iban a Él. Y mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero Él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces decían entre sí: ¿le habrá traído alguien que comer? Juan, ¿tú le trajiste para comer al maestro? Pedro, ¿tú le trajiste algo para comer? Jacobo, ¿tú le trajiste algo? No, yo no, tampoco. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que lleve a cabo su obra. Tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Y esa debe ser la realidad de una iglesia de reino hoy en día. Nosotros estamos en este lugar no para hacer lo que nosotros queramos, sino para hacer lo que el Padre nos ha mandado a hacer. La pregunta del millón en esta mañana es:
¿Se puede vivir sin comer? Que usted diga, pastor, hoy voy a durar un mes sin comer. Entonces yo le voy a decir, mi hermano, me dice dónde va a ser el funeral, la velación, y allá voy. Porque no se puede vivir sin comer. Tu cuerpo necesita alimento, ¿cierto? ¿O no? Pero aquí Jesús nos está enseñando algo más contundente. Es que tú puedes comer de todo lo que quieras. Pero si no comes el alimento que te ofrece el Padre Celestial, si no comes la voluntad del Padre Celestial, por más manjares que prepare Gabriel, mi hermano, tú tiendes a morirte espiritualmente. Gabriel es el chef en este lugar. Y puede preparar manjares. Pero si él no toma, si él no come el alimento, que es la voluntad del Padre Celestial, por más manjares que prepare, se va a desnutrir espiritualmente. El desorden de un hijo de Dios comienza cuando él quiere establecer su propia voluntad. El desorden de los hijos hoy en día es cuando ellos quieren hacer su propia voluntad y desconocen la voluntad del Padre biológico y del Padre espiritual. Ese es el problema hoy en día, que los jóvenes quieren hacer su propia voluntad y desconocen la voluntad de sus padres. Dios levantó a un hombre muy tremendo, con una sabiduría espectacular para hacer negocio, con una sabiduría espectacular para escribir. Salomón. Pero él tuvo unos hijos, y a la muerte de Salomón le sucedió en el trono a su hijo. Pero su hijo desconoció el consejo, la experiencia, la voluntad de la generación que había estado con su padre, y solamente escogió la voluntad de los jóvenes. Y dice la palabra del Señor que su reinado fue desastroso. ¿Qué le costaba sumar esta voluntad a la voluntad esta y comenzar a someterla delante de Dios? Y su reinado sería glorioso. Cuando desconocemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, es cuando hacemos las cosas mal. Como cuando usted hace negocios o cuando hacemos negocios y nos va mal y llegamos a la casa y lo primero que encontramos es a la esposa con un dedo, dice, se lo dije, no se meta en ese negocio, se lo dije antes de salir, pero usted de terco se metió en ese negocio. Se lo dije, no compre esto. Yo no sé por qué mi dedo señala hacia allá. No compre esto, se lo dije. Ahora mire, se lo dije. ¿Por qué? Porque desconocemos la voluntad de la persona con la cual estamos conviviendo. Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Y no sabemos que estamos conviviendo con una persona que también tiene su voluntad. Y que entre ambos necesitamos someter nuestras voluntades a la voluntad preciosa y mayor que es la de nuestro Padre Celestial. El gran problema es que la esposa quiere gobernar sobre la voluntad del hombre y el hombre no se quiere dejar porque él es cabeza y tiene que reinar la voluntad del hombre. Entonces hay conflictos, hay peleas. Recuerdo los primeros años en mi matrimonio. Estábamos discutiendo, pero las discusiones de mi esposa y yo son habladas.
No son de golpe tras golpe, ni de insulto tras insulto, no. Gracias a Dios, Dios me ha dado una mujer sabia, que cuando yo alzo la voz, ella baja su cabeza y dice, así es, esposo mío. No, mentira. Usted la ven ahí con carita así, toda angelical, pero usted no sabe cuándo se pone brava. Usted no sabe cuándo se pone furiosa. Entonces, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, y cuando la esposa quiere hacer su propia voluntad, es donde surgen los conflictos, las peleas, las divisiones, los divorcios. Porque no hemos rendido nuestra voluntad delante de aquella persona que todo lo sabe, todo lo cree y todo lo ha creado. Ahora bien, yo no sé si usted ha escuchado. Algunos ministros piensan que la iglesia, grupos familiares cristianos, está estancada. Otros piensan que está atrasada. Otros dicen que se acabó. Pero yo nunca he visto ninguna de las tres. Ahora, ¿qué es una iglesia atrasada? ¿La que no tiene local propio? Mi hermano, eso es pasajero. Las propiedades van y vienen. Las riquezas van y vienen de una mano a otra. ¿Qué es una iglesia atrasada? ¿La que no tiene la última tecnología? ¿Qué es una iglesia atrasada? ¿La que no tiene cámara de humo y luces? Eso es secundario. ¿Qué es una iglesia atrasada? ¿La que no está haciendo encuentros como lo están haciendo otras iglesias? Encuentro 1, encuentro 2, pues encuentro 1, pues encuentro 2. La que no está capacitando a su gente en liberación. Liberación 1, liberación 2, liberación 3. Que yo me acuerdo de hecho como liberación 20.000. Hasta cuando me di cuenta de que no sabía nada de guerra espiritual. Porque el único vencedor es Él. Y Dios no me mandó a ir a pelear con un demonio. Dios me mandó a ejercer poder, autoridad y ordenar. Solamente eso. Pastor, pero ¿por qué no han vuelto a haber liberaciones hasta las 3 de la mañana? Porque no sabíamos pelear. Porque no sabíamos que Él ya ganó la batalla, la guerra. Porque no sabíamos que ella es el vencedor. Y como el vencedor está en cada uno de nosotros, yo soy más que vencedor, dice la palabra. Por eso Dios no me mandó a pelear con los demonios. Me mandó fue a darle órdenes. Como cuando, no sé si usted alguna vez vio alguna pelea de boxeo. Y al final un ganador y al final un vencedor. El ganador no se pone a pelear más con el vencedor. ¿Por qué? Porque él ya venció. Él ya sabe que venció. Ya tiene su cinturón. Ya tiene su título. Él ya venció. Ya busca otro. Pero él ya venció, ya ganó. Así somos nosotros. En Cristo somos más que vencedores. ¿Qué es una iglesia atrasada? Una iglesia atrasada es aquella que decide hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y cuando una iglesia decide hacer su propia voluntad, entonces Dios no está ahí. Por muchos mover de dones que se ejerzan, Dios dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El hecho de que sean iglesias no significa que Cristo esté gobernando en ese lugar, en esas vidas. Ahora escúcheme muy bien. Dos ejemplos: David y Saúl. David en la cueva, escondido. Saúl en el palacio gobernando. Visualmente, ¿quién estaba atrasado?
David. Visualmente. La gente decía, no, David en una cueva escondiéndose, en cambio Saúl gobernando. Pero lo que la gente no sabe, lo que Saúl no sabía, era que David había vivido y había sido formado para hacer la voluntad del Padre Celestial. Por eso él decía, mi mano no tocará el ungido del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que había sido puesto para hacer la voluntad del Padre Celestial. David la tenía clara, dicen los jóvenes. Saúl no la tenía clara. Y vemos el final de los dos. David en el palacio real. Saúl muerto en batalla. Saúl consultando adivinas, brujos y hechiceros. No es como se comience la carrera, es como se termine. Estamos vivos en este lugar para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial nos va a costar. Porque no todos les va a agradar lo que estamos haciendo. No todos nos van a aplaudir por lo que estamos enseñando, predicando, viviendo. Mira, Dios no tiene ningún problema con habernos dado mente, voluntad y emociones. Él nos la dio para poder elegir bien. Porque aquella persona que elige hacer la voluntad del Padre Celestial está adelantado, camina un paso más que todas sus generaciones. Dios mira a la gente que quiere vivir bajo su voluntad. En el huerto, en el Edén, ¿cuál fue el problema en ese lugar? ¿El hombre podía comer de todos los árboles que habían en ese lugar, sí o no? ¿Sí o no? Menos uno. Menos uno. ¿Cuál era, mi apóstol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál fue el problema? Que el hombre quiso hacer su propia voluntad. Ah, no, voy a comer de ese árbol que Dios me dijo que no comiera. Quiso hacer su propia voluntad. ¿Y cómo terminó? Espiritualmente muerto. Por eso en nuestros días aquí en la tierra se trata de hacer la voluntad de aquella persona que nos ha creado. De aquella persona que nos ha amado y nos sigue amando. De aquella persona que nos creó con un plan especial. De aquella persona que nos introdujo como hijos de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 42 que nos dice lo siguiente. Lucas 22, 42 nos dice, diciendo, y con esto termino. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Fueron palabras de quién? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Padre, si quieras, pasa de mí, Señor, esto que está a punto de acontecer. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba diciendo, Señor, yo rindo mi voluntad a la tuya, Padre Celestial. Señor, yo me sujeto a tu voluntad, Padre. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Estamos vivos en ese lugar para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, así como Cristo la hizo.
Cristo decidió hacer la voluntad del Padre Celestial. Por eso Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado a terminar su obra. Mi comida es hacer la voluntad. La comida de Adán era hacer la voluntad del Padre Celestial, pero él desechó esa voluntad y quiso hacer su propia voluntad y terminó muerto espiritualmente. Mi comida, tu comida, la comida de los hijos de Dios es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Esa es nuestra comida. ¿Estamos? Los hijos entendidos en el nuevo pacto saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Así que decidimos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque al final del día Él sabe qué es lo que mejor nos conviene. Amén. Yo quiero que usted pueda ponerse en pie. No puedo decirles nada más. Solamente que día tras día podamos alimentarnos de ese alimento espiritual que es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra comida, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Padre, muchísimas gracias te damos. Porque aunque tú nos has dado una voluntad, Dios, mente, voluntad y emociones, Señor, nosotros decidimos rendirnos o rendirla delante de ti, Dios. No queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacer la voluntad de aquella persona que nos llamó y que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, al reino de su amado Hijo, Señor. Y gracias, mi amado Padre Celestial, porque hoy comprendemos lo importante, Dios, que es rendir todo nuestro ser ante ti, Padre. Alinear nuestras vidas completamente ante ti, Padre Celestial. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Padre. Gracias, amado Cristo Jesús, por darnos el gran ejemplo de una vida rendida completamente ante el Padre Celestial, de una voluntad firme, rendida completamente ante el Padre Celestial, Dios. Gracias, mi amado Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos gracias a aquellas personas que nos están viendo a través de los diferentes medios virtuales. Bendiciones para ustedes.